Hola, muy buenos días y bienvenidos al encuentro digital que os ofrecemos desde mercatradingbolsa.com. Mi nombre es Daniel Santacreu, analista técnico independiente, y hoy vamos a dar un vistazo a los principales índices IBEX 35, DAX Setra alemán y Dow Jones Industriales, así como 5 o 6 valores que nos parecen por su atractivo técnico interesantes para inversiones en corto y medio plazo. Vamos ahora mismo con el IBEX 35, el cual tenemos ahora mismo en pantalla. Como veis, seguimos inmersos dentro de la directriz alcista en gráfico diario, marcando una pauta de máximos y mínimos crecientes, como podéis ver aquí con las elipses que tenemos marcadas en el gráfico. Y ahora mismo nos topamos con una zona de resistencia muy importante en la zona 10.530. Es una zona de doble techo que ha marcado el selectivo IBEX 35. Vamos a marcarlo aquí con unas elipses para que podáis verlo mucho más claro. Como veis, es una zona de doble techo a la que se enfrenta hoy por hoy el IBEX 35, como decimos. La superación de esta zona implicaría la consecución de nuevos máximos nuevos máximos relativos hacia la zona 10.700 puntos. Pensamos que una superación del nivel de resistencia en torno a 10.530 puntos debería llevarnos a una consecución de nuevos máximos hacia la zona 10.800, 10.850, no sin antes pasar por los 10.700 puntos que venimos diciendo, donde podríamos tener cierta parada en forma de pullback la formación de pullback, como decimos, para un posterior reinicio de la tendencia alcista. Por debajo es muy importante vigilar la zona de mínimos, es decir, la zona de apoyo que tendríamos ahora mismo en torno a los 10.200 puntos, 10.220, 10.190, ya que la pérdida de este nivel implicaría retrocesos más importantes hacia la zona 9.950 puntos. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de la no pérdida de la directriz alcista, ya prácticamente tangencial con el soporte tan importante que tenemos hacia la zona 10.200 puntos, puesto que las tensiones en Ucrania, se están recrudeciendo los separatistas rusos y, en fin, el tema está bastante caliente. Ahora mismo estamos asistiendo en intradía a una fuerte volatilidad en el IBEX 35 y en el DAX alemán, fruto de estas tensiones en Ucrania. Por lo tanto, vamos a vigilar muy estrechamente, y esta vez aún más si cabe, la zona de los 10.200 puntos. ¿De acuerdo? Ya que su pérdida implicaría comenzar ya a deshacer posiciones alcistas en algunos valores. Hoy nosotros hemos vendido OHL hace unos momentos con unas plusvalías del 6-15%, ya que, según vemos, podríamos asistir a cierto recorte en el IBEX 35 y en los índices y en los principales índices tanto alemán como neoyorquino. Fijaos cómo el volumen de contratación está siendo más bajo de lo habitual, por lo tanto decrece el interés en renta variable, el dinero no termina de entrar debido a la crisis en Ucrania, que parece que está frenando los precios en el mercado. Y vamos a esperar el desenlace en Rusia, puesto que será determinante a la hora de o bien alcanzar nuevos objetivos o bien venirnos abajo. ¿De acuerdo? Esto en cuanto al IBEX 35. Vamos con el DAX alemán. Aquí lo tenemos en pantalla, como veis, un gráfico muy diferente al que nos muestra el índice español. Fijaos aquí, la consecución de máximos relativos crecientes no es así, no es tal, y sí que estamos marcando una consecución de máximos y mínimos, en este caso decrecientes, es decir, estamos inmersos ahora mismo dentro de un canal lateral bajista que su recorrido podría llevarnos hacia la zona 9.180. Ahora tenemos el DAX en intradía cotizando en niveles de 9.430 puntos, y cayendo de una forma abrupta, es decir, no hemos podido con los máximos anteriores en 9.620 puntos, y por lo tanto el DAX alemán ahora mismo está en fase de retroceso, al menos en intradía. Veremos cómo termina la sesión de hoy. Fijaos que tenemos una zona de soporte importante
alrededor de los 9.350 puntos, una zona de soporte que debería respetar en el corto plazo si queremos ver de nuevo una proyección alcista en busca de la ruptura de los 9.700 puntos, en cuyo caso tendríamos la ruptura al alza del canal bajista, del canal lateral bajista que venimos anunciando. Una pérdida del nivel de 9.350 puntos llevaría implícito una consecución de nuevos mínimos hacia la zona 9.180 y entornos. Por lo tanto, muy atentos a las posiciones alcistas que podáis tener en el DAX alemán, puesto que el escenario correctivo podría prevalecer en próximas sesiones. Fijaos cómo los indicadores técnicos adelantados, tanto el estocástico como en el MACD, tenemos en este último caso un nivel aparentemente neutral en cuanto al MACD, no nos señala ningún punto de compra ni de venta, aunque sí que el estocástico lo tendríamos en una zona de sobrecompra bastante acusada. Por lo tanto, mucho cuidado, como decimos, en las posiciones alcistas, que deberían tener un stop por debajo de la zona 9.420. Si nos ponemos bajistas, el stop estaría por encima de la zona 9.715 en precios de cierres. Medias móviles cruzadas a la baja, por lo tanto, el panorama técnico del DAX alemán bastante complicado. Vamos con el Dow Jones de Industriales, el cual sí que nos podría aportar cierta información en cuanto al posible movimiento que podríamos tener en renta variable de cara a las próximas sesiones. Como veis, el índice Dow Jones de Industriales, el índice de la media de las 30 cotizadas, fijaos cómo sigue en una estructura alcista, un canal alcista bastante bien definido, aunque con una zona de máximos relativa muy clara. Como veis, vamos a marcar aquí y vamos a quitar una zona de máximos relativos en 16.625, donde sí que hemos marcado un doble techo muy claro en esta zona. Por lo tanto, vamos a vigilar la ruptura o no al alza de este nivel, ya que una ruptura al alza, como decimos, implicaría una nueva zona de máximos en torno a 16.750 puntos. Por lo tanto, vamos a tener en vigilancia muy estrecha esta zona de resistencia que ha formado el índice neoyorquino, ya que la no superación llevaría implícito una formación de pullback en busca de la primera zona de soporte que tenemos en 16.450 puntos. La pérdida de este nivel ya implicaría retrocesos más abultados en busca de niveles en torno a 16.250 puntos. Mucho cuidado, como decimos, con la zona de máximos, puesto que si no superamos, podría el Dow Jones arrastrar al resto de índices del viejo continente, incluso a la zona europea, hacia la búsqueda de nuevos mínimos, ¿de acuerdo? Mucho cuidado en este aspecto. Mientras tanto, como llevamos diciendo en anteriores boletines, seguimos siendo alcistas, el fondo sigue siendo alcista, pero debemos vigilar muy claramente las zonas de mínimos y que no perdamos niveles relevantes. Ahora mismo ya tenemos al IBEX 35 cotizando con 1% en negativo, cuando esta mañana habíamos abierto con cierta euforia, habían valores subiendo por encima del 1% y ahora mismo pues tenemos SACIR cayendo más de un 2%, Grifols cayendo un 1,5%, Popular prácticamente un 2%, CaixaBank prácticamente en el mismo porcentaje. Por lo tanto, vamos a tener mucho cuidado, ya que cualquier noticia proveniente de Ucrania podría lastrar los mercados en el muy corto plazo. Nosotros ahora mismo estamos expuestos en alrededor de un 25-28% en renta variable y el resto, un 66%, alrededor de un 66% en liquidez, para evitar cualquier roto en la cartera proveniente de, como os decimos, de las tensiones en Ucrania. Bien, en el apartado de valores interesantes,
Tenemos hoy en primer lugar una oportunidad que podría brindarnos Iberdrola, y es que la superación en precios de cierres por encima de 5.15 nos daría una ventana de trading de incorporación en el valor muy interesante, con un objetivo hacia la zona 5.25, 5.30 euros. Por lo tanto, aquí tendríamos una posibilidad de trading. Fijaos la estructura que ha marcado Iberdrola, fijaos el enorme hueco que marcó cuando Bankia decidió vender el 5,94% de su participación. Rápidamente este hueco fue rellenado, nosotros aprovechamos la apertura de este hueco para entrar alcistas en estos niveles y aprovechar el cierre del hueco, incluso un nivel un poco superior, para deshacer posiciones en Iberdrola. No obstante, podría volver a dar señal de trading si supera, como os digo, la zona 5.15 con un stop en el origen del hueco formado el pasado jueves en 5,03 euros. Por lo tanto, vamos a tener en vigilancia este valor, vamos a colocarlo en el observatorio, ya que podría dar una señal de compra para el corto plazo muy, muy interesante. Si vuestra posición es de más medio plazo, esto llevaría consigo un nuevo stop un poco más alejado del precio, por debajo de la zona 4,95, siempre en niveles de precios de cierres. MACD en situación de compra, cruzado al alza, aunque no acompaña el estocástico, que lo tendríamos en una situación de sobreventa bastante extrema. Otra posibilidad de trading en Iberdrola sería coger los títulos alrededor del nivel de los 5 euros para aprovechar un 2,5% en busca de la zona 5,12, 5,10 euros. Por lo tanto, estaríamos con dos posibilidades en Iberdrola. Primera, si supera niveles de 5,15 con un stop por debajo de la zona 4,96 si es una posición de medio plazo, o por debajo de la zona 5,03, que es el origen del hueco marcado el pasado jueves. Si decidimos entrar con la segunda de las posibilidades de trading, sería esperar a Iberdrola la formación del posible pullback hacia la zona 5 euros, con un stop por debajo de la zona 4,82 y un objetivo hacia la zona 5,12, como podéis ver en el gráfico. ¿De acuerdo? Otro de los valores que nos gusta especialmente y que no es que nos guste especialmente, sino que pensamos que el recorrido alcista podría haber llegado a su fin, al menos en la sesión de hoy y posteriores, es OHL, aunque la posibilidad de un pullback estaría ahora mismo latente. En este caso, o bien esperaríamos a OHL en la superación del nivel 34,45, 34,50 euros en precios de cierres, puesto que su superación ya llevaría implícito un nuevo recorrido alcista en busca de la zona 35,5, 35,70 euros. Con stop por debajo del nivel de los 34 euros, un nivel psicológico, siempre en precios de cierres. Esto sería la posibilidad 1 de entrar al trapo en OHL, y una segunda posibilidad sería esperar a la constructora hacia niveles de 33,5 con un stop por debajo de la zona 32,95 en precios de cierres y un objetivo igualmente en la zona 34,75, 35 euros. Por lo tanto, también tenéis aquí una idea de inversión en OHL, dos posibilidades de trading en el valor que podrían darnos cierta autonomía. Vamos con otro de los valores que hemos comentado ya en la web como valor del día, y es el título de Yastel. Fijaos Yastel como desde finales del año pasado está marcando una estructura de máximos y mínimos relativos crecientes en gráfico diario muy clara, una formación de una directriz alcista perfectamente mantenida y donde nos estamos apoyando para la consecución de nuevas alzas. Y fijaros que cada vez que marca una cola muy larga desde abajo en cierre diario, estamos asistiendo a nuevas alzas en el valor. Fijaos cómo cada vez que hemos marcado una enorme cola o dos enormes colas por debajo, hemos conseguido rebotar con cierta fuerza. En este caso llevamos 3 sesiones consecutivas con una vela blanca y con cierta fase de acumulación de títulos por parte de las manos fuertes.
El pasado viernes conseguimos cerrar por encima del nivel de los 11-15 euros, un nivel que estaba formando una especie de resistencia en el corto plazo y que fue superada, como decimos, en precios de cierre y en precio de cierre semanal, lo cual es bastante importante. ¿Dónde tendríamos los siguientes objetivos en el caso de Yastel? Pues el siguiente objetivo, perdón, vamos a quitar el segmento. Ahora, el siguiente objetivo lo tendríamos situado en la zona 11.80 para posiciones cortoplacistas y en la zona 12.50, 12.60 para una posición de más medio plazo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Yastel habría generado una primera señal de compra en la superación de este nivel de los 11-15 euros, como decimos, con un siguiente objetivo hacia la zona 11.80. Ahora mismo tenemos a Yastel cotizando ya por debajo del nivel de los 11 euros, aunque pensamos que podría ser un pullback y una ruptura, una consecución de saltada de stops. Por lo tanto, esperaríamos a una vuelta hacia niveles de 11.25, 11.26 para incorporarnos de nuevo al valor. El MACD cortado al alza, por lo tanto estaría generando una primera señal de compra y vamos a ver cómo se comporta Yastel en próximas sesiones. Es vital que no perdamos en precios de cierres el nivel de los 11.13, 11.10 euros, puesto que esto nos estaría marcando una ruptura en falso al alza con un posible pullback hacia la zona 10.66, 10.70 euros, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos otra posibilidad de trading. Otro valor que nos gusta y que tenemos anotado para la sesión de hoy son los títulos de Red Eléctrica. Red Eléctrica, como veis, está formando una consecución de máximos y mínimos relativos crecientes en gráfico diario con una zona de doble techo en 60,55 euros. Por lo tanto, vamos a colocar este valor, en vigilancia de nuevo, ya que la superación en precios de cierre por encima de 16,80 euros marcaría abriría una nueva ventana de trading de incorporación en el valor con un objetivo cercano hacia la zona 64 euros. Por lo tanto, podríamos tener un potencial recorrido al alza muy interesante en el caso de Red Eléctrica. Ahora mismo lo tenemos cotizando en los 59,20 euros, por lo tanto, vamos a colocar este valor en el observatorio, ya que una superación como decimos, de la zona de doble techo en 60,56 podría darnos una ventana de trading de incorporación muy clara en el valor. El stop lo situaríamos por debajo de la zona de mínimos de esta semana, es decir, por debajo de la zona 58 euros en precios de cierres. Por lo tanto, tendríamos aquí también un stop bastante ceñido al precio que nos podría dar una oportunidad interesante para trading de corto plazo. Y por último, vamos a proponer los títulos de Repsol como una opción de trading de corto plazo. Fijaos el gráfico tan interesante que nos brinda la principal petrolera española. Fijaos cómo la consecución de máximos y mínimos, estaríamos ahora mismo hablando de un valor lateral bajista, que ha roto al alza la zona de los 19 euros. Fijaos cómo una vez roto este nivel, el valor se ha encaramado rápidamente en busca de nuevos máximos hacia la zona 19.50, 19.75. ¿De acuerdo? Muy importante tener en cuenta la formación de estas dos colas por arriba, esta formación de carcasa invertida, una doble formación de carcasa invertida, que nos podría llevar hacia la búsqueda del nivel de los 19-10 euros, donde 19-10 euros, donde podríamos aprovechar para entrar compradores en el valor, siempre y cuando el IBEX no pierda niveles de referencia que hemos comentado, ¿vale?, con un stop por debajo de la zona de mínimos de la pasada semana, es decir, por debajo de la zona 18.75 en precios de cierres. Por encima, si conseguimos superar los máximos que marcamos esta semana pasada en torno a 19,60 euros, el valor volvería a brindarnos una posibilidad de trading
de incorporación con un objetivo cercano hacia la zona 17.50-17.80. ¿De acuerdo? El stop de esta posición, si decidimos entrar compradores en la superación de estos 19,65 euros, lo tendríamos en los mínimos de estas dobles formaciones de carcasa que hemos venido comentando, por debajo de la zona 19.25. ¿De acuerdo? Si decidimos entrar en la segunda posibilidad, en la posibilidad de que Repsol nos marque un pullback hacia la zona de 19 euros en precios de cierres, el stop lo tendríamos por tanto situado por debajo de la zona 18.75, también en precios de cierres. Por tanto, mucho cuidado. Vamos a repasar el IBEX 35 por último, ya que, y debido a la volatilidad que estamos experimentando, por lo menos en la sesión de hoy, deberemos tener muy claro que el IBEX no nos pierda la zona de los 10.200 puntos. Ahora tenemos el IBEX 35 cotizando en intradía en 10.363 puntos, por lo tanto se estaría apoyando en el primero de los soportes, un soporte no de cierta relevancia, pero un soporte intermedio que tenemos hacia la zona 10.325. Muy importante, como os digo, vigilar la zona 10.200 puntos, ya que la pérdida de este nivel implicaría la ruptura de la tendencia alcista y podríamos estar hablando incluso de un cambio de tendencia con una primera búsqueda de un nivel en torno a 9.950. Ni que decir tiene que la ruptura de este nivel a la baja ya nos llevaría hacia la zona 9.650. Por lo tanto, es momento de situar los stops bien ceñidos a los precios y ser cuanto menos cautelosos en renta variable. Como veis, estos han sido nuestros valores de hoy: Iberdrola, OHL, Yastel, Red Eléctrica y Repsol, siempre y cuando se den las directrices de actuación y de entrada que hemos comentado. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Daniel Santacreu, para usuarios y lectores de Mercatrading Bolsa, un saludo a todos y, como siempre, desearos un feliz trading.